Buenas tardes a todos, es Corali. Quería hablar de dos temas hoy. Son temas que no son el mismo tema, sin embargo, a veces se confunden uno con el otro. Y es la espiritualidad y los temas paranormales o las prácticas de conseguir efectos paranormales. La espiritualidad es un enfoque de vida. Cuando una persona es espiritual, una persona no ve el mundo a su alrededor como materia sin ningún significado, sino que la persona espiritual ve más allá de la materia. Si es verdaderamente espiritual, no descarta la materia, porque la materia tiene su realidad. Pero usualmente una persona espiritual va a ver el significado detrás de las cosas que son aparentes. Siempre le va a buscar un significado a todo lo que sucede. La persona espiritual ve alma en todo, incluyendo los objetos inanimados. La persona espiritual no diferencia entre una silla y un animal, un pájaro, porque una persona espiritual considera que la realidad fundamental de todo es el espíritu. Todos espíritus somos espíritu. Esto viene de la idea de que la realidad espiritual, siendo fundamental, es la realidad principal, la única realidad, porque si uno va a categorizar sobre realidad, uno va a ponerse enseguida a hacer reglas y hay muchísimas disciplinas hoy en día que están llenas de dogmas y de reglas que no tienen que ver con el meollo del asunto, que es que todo es espíritu porque todo es Dios. Y aquí yo no estoy hablando de Dios como el Señor que está en un sitio que pertenece a una religión o una religión lo define de cierta forma. Yo estoy hablando de el todo, el principio organizador de todo, la fuente, el multiverso, la realidad última. Vuelvo y digo, yo siempre vuelvo a la palabra, la realidad fundamental de todo. Eso es Dios. Y si uno piensa en todo lo que existe como la realidad fundamental de todo, entonces todo lo que ocurre tiene un significado que va más allá de lo obvio, más allá de lo la palabra no es particular, sino físicamente causal. O sea, yo estoy caminando y me tropiezo y me duele. Y pienso, me duele porque me di. Eso es una interpretación material. Pero si uno piensa, ¿por qué me tropecé? ¿Qué pasó en mi vida que hizo que yo me tropezara? ¿Cuál es el mensaje que yo tengo que aprender de esta situación? Ese es un enfoque espiritual. Cuando uno empieza a ver patrones en las cosas y se da cuenta que la realidad es creada por una unidad, esa es otra palabra para Dios que me gusta, una unidad. Todos somos parte de Dios, todos somos parte de la unidad, no estamos separados unos de los otros, tenemos la percepción de que estamos separados y de esa percepción hemos creado leyes que no son reales. El dualismo es una forma de ver la vida, en mi opinión, completamente incorrecta, y todo está basado de la percepción de que existimos aquí y hay una realidad afuera y la realidad de afuera es una y yo soy otra y somos dos. Y de ahí hemos inventado polaridades que no son ciertas, que no existen. Es como decir oscuridad y luz son los opuestos, pero la oscuridad no es una cosa, no hay un opuesto a la luz, y el gris no es el medio entre blanco y negro, sino que la luz blanca tiene todos los colores, por lo tanto depende de dónde estés mirando, vas a ver
tu dualidad va a ser diferente a la dualidad de otra persona, porque la dualidad no existe, la dualidad es una percepción, simplemente un accidente de percepción, una forma de interpretar lo que estás, la parcialidad de lo que estás experimentando en ese momento. Ahora, ¿qué tiene que ver la espiritualidad con las prácticas de tener experiencias extraordinarias? O sea, viajes astrales son experiencias extraordinarias, momentos místicos, ver un ángel, eso es una experiencia extraordinaria. Cuando de pronto empiezas a soñar el futuro y todo sucede igual que lo viste, esas son experiencias extraordinarias. Telepatía, bueno, cosas que ni se me ocurren. Los mediums que hablan con gente que se han muerto, están aquí sentados y de pronto empiezan a recibir información y la información es verificable. Esas son experiencias extraordinarias, quizás no para el medium que la esté teniendo, pero para el resto de las personas que están viéndola, están viendo una experiencia extraordinaria. Las experiencias extraordinarias o las disciplinas que nos ayudan a buscar este tipo de experiencia no es espiritualidad. Puede ser motivado por la espiritualidad. Si yo tengo la creencia de que todo es fundamentalmente espiritual, yo quiero tener esa experiencia de la espiritualidad de las cosas, y ahí es donde vienen las prácticas, la meditación, la inducción de trance, que la gente, gracias a Dios, hoy en día se están interesando en eso, en vez de oír reglas y regulaciones que no son basadas en nada espiritual. Están entonces buscando formas de conseguir esa experiencia. Eso es conseguir experiencias o prácticas, hacer prácticas. Pero una no es lo mismo que la otra. Yo puedo ser una persona que anda por ahí que no cree en la realidad del espíritu, vamos a decir, pero se da cuenta que puede tener clarividencia con los ojos cerrados y piensa que ha encontrado una forma de conectarse con otros que no es espiritual, sino que la categoriza de una forma material, quizás que tenga un radio en la cabeza, alguna cosa así. Una persona así puede teniendo experiencias extraordinarias, pero no interpretarlas de forma espiritual. Sin embargo, eso sucede y las personas que pueden hacer eso, pueden hacerlo de todas maneras. Bueno, pues quiero terminar esto con un comentario. Y es un comentario que yo misma ni hablo mucho de eso. A mí a veces la gente me pregunta, ¿cómo puedo ser más espiritual? Y yo le digo, cuando salgas a la calle, mira alrededor tuyo y piensa, Dios es todo esto. Dios está aquí conmigo, está dentro de mí, está fuera de mí. Ese árbol es Dios, esa silla es Dios. Y si tú puedes hacer la práctica, y no tienes que llamarle Dios, puedes llamarle la fuente, puedes llamarle espíritu, o sea, lo que te guste. Si tú puedes ver la realidad como Dios, incluyendo otras personas, hasta personas que son antipáticas contigo, si puedes ver más allá de las apariencias y a veces de lo que te está sucediendo y ver a Dios dentro de todas esas cosas, vas a sentir la necesidad, porque te vas a dar cuenta de que lo que estás viendo es nada más que la superficie de la realidad. Entonces es que vas a querer manifestar las virtudes. Y Rodney o Chilupian, como lo conozcan, siempre habla de las virtudes. Él habla de amor, ¿cómo se llama eso? Generosidad, querer hacer el bien, todo eso, las virtudes, es como uno principalmente expresa a Dios. Dios se expresa como todo, eso ya creo que lo he dicho demasiado, pero Dios se manifiesta como todo, pero nosotros podemos manifestar a Dios usando las virtudes. Las virtudes son como nosotros expresamos a Dios. Cuando nosotros queremos a alguien, cuando nosotros queremos lo mejor para alguien, cuando nosotros queremos ayudar a alguien, estamos expresando a Dios. Y eso era todo, y espero que tengan unas buenas tardes.